Bien, vamos a ver las soluciones de la autoevaluación del tema 8. Empezamos con el ejercicio 1, que nos dice, entre el conjunto C, formado por los 100 primeros números naturales, y el conjunto B, formado por los 20 primeros, establecemos la siguiente correspondencia. A cada elemento de C, de aquí, le corresponde la suma de sus cifras. Primero vamos a calcular algunos elementos de la función para hacernos una idea de cómo funciona. ¿Cuánto va a valer, por ejemplo, f de 1? Pues 1. F de 23, sumamos las cifras. 2 más 3, 5. F de 78, pues 7 más 8, 15. Y F de 100, ¿cuánto valdría? Pues 1 más 0 más 0, es decir, 1. Primera pregunta, ¿es esta correspondencia F una función? Sí, ¿por qué? Porque dado un número cualquiera, solo hay un posible valor para la suma de sus cifras, ¿vale? F de 78 solo va a valer 15 y así para cualquier número de aquí, ¿vale? De este conjunto. ¿Es esta función inyectiva? ¿Por qué? Recordamos cuando una función es inyectiva. Es inyectiva cuando a elementos distintos les corresponde elementos distintos. Esta función no es inyectiva, ¿por qué? Si es que ya lo hemos visto en el ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, que hay dos valores, la función en el 1 y la función en el 100, que los dos valen 1, es decir, a dos elementos distintos le corresponde el mismo valor. Podemos encontrar mil ejemplos. A ver, por ejemplo, la función en el 5 vale 5, que vale lo mismo que la función en el 23, 2 más 3, 5, que lo mismo que la función en el 32, que lo mismo que la función en el 14 o que lo mismo que la función en el 41. ¿De acuerdo? O sea que no es inyectiva. ¿Sí? ¿Cuál es el recorrido? A ver, en el enunciado nos dicen que está definido el conjunto B en los primeros 20 números naturales, pero esto lo podemos restringir un poquito más. A ver, pensar cuál es la suma más alta que podemos obtener. La suma más alta que vamos a poder obtener es la función en el 99, ¿vale? Que son los dos números más altos. Quedaría 9 más 9, 18. Así que podemos restringir un poquito y el recorrido van a ser todos los números naturales del 1 al 18. Esto se va a escribir así. La imagen de f, abro llave, son todos los números del 1 al 18. Como no lo vamos a escribir es así, con paréntesis, porque estamos indicando todos los números naturales y no naturales que están entre el 1 y el 18, ¿vale? Así que así no, así sí. ¿Cuántos elementos x de c verifican que la función en x vale 9? Pues vamos a pensar un poquito. Empezamos primero con el 9. También el 18, pero si vale con el 18, vale con el 81, porque 1 más 8 es lo mismo que 8 más 1, que vale 9. También vale con el 27. Si vale con el 27, vale con el 72. También vale con el 36 y con el 63. Y con el 45 y con el 54. Y a partir de aquí volveríamos a empezar con el 63, o sea que serían todos estos elementos. ¿Vale? Venga, siguiente ejercicio. Dadas las funciones f de x igual a una función racional, 1 partido x más 3 y g de x una función polinómica. Nos piden determinar el dominio de todas estas funciones. Primero vamos a calcular el dominio de f y el dominio de g. Venga, el dominio de f. ¿Qué es f? Es una función racional. Tenemos que ver cuándo se anula el denominador. Esto se anula en el menos 3. Así que el dominio de f de x son todos los reales menos el menos 3. Y g es una función polinómica y su dominio es todo r. Venga, empezamos a calcular el dominio de la suma. F más g. ¿Qué es f más g? Pues es esta expresión de aquí. Y bueno, no hace falta hacer muchas cuentas, ya vemos que el problema aquí lo vamos a seguir teniendo en el denominador, por lo tanto el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el menos 3. Con el producto pues pasa exactamente lo mismo, además ninguna raíz del denominador se va a anular con ninguna del numerador, así que el dominio del producto sigue siendo todos los reales menos el menos 3. ¿Qué pasa con el cociente? Pues vamos a calcular f partido por g, ¿vale? Nos acordamos bien de cómo se hace, cómo se divide en fracciones, multiplicando en cruz, 1 por 1, 1, y este por este, nos queda una función racional, fijaros, y el dominio de esto, pues tenemos que ver qué valores anulan el denominador. Yo creo que no hace falta echar muchas cuentas, se ve que son el menos 3 de aquí y el 2 y el menos 2 para esto de aquí, es decir, el dominio van a ser todos los reales menos el menos 3, el 2 y el menos 2.
Siguiente apartado, el valor de f compuesto con g de 2. Pues venga, f compuesto con g de 2 es f de g de 2. Primero calculamos g de 2, 2 al cuadrado menos 4, esto nos queda 0, es decir, tenemos que calcular f de 0, sustituimos la x por 0 y nos queda 1/3. Siguiente, el dominio de f compuesto con g. Pues primero calculamos f compuesto con g, ¿vale? F de g de x, así que en f sustituimos la x por x al cuadrado menos 4 y nos queda esto de aquí, 1 partido x al cuadrado menos 1, ¿vale? El menos 1 viene de menos 4 más 3. Vemos que sigue siendo una función racional, pero ahora los valores que anulan el denominador son el 1 y el menos 1. Por lo tanto, el dominio de f compuesto con g de x serán todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Vale? En el 3, observa la siguiente gráfica, esta de aquí. Nos dicen, indica su dominio y su recorrido. El dominio, pues nos fijamos que empieza aquí, que es el menos 8, y termina aquí, que es el más 8. Pero como hay puntitos huecos, ¿lo veis? ¿Vale? Pues aquí van a ir paréntesis, de menos 8 a 8. ¿Y qué pasa aquí en el menos 2 y en el 2? Pues que la función está perfectamente definida, porque está definida aquí, en el punto relleno, ¿vale? O sea que en el 2 y en el menos 2 no tenemos problemas. Dominio de menos 8 a 8. Y la imagen, pues empieza aquí en el 0 y termina aquí en el 5, pero con corchetes, ¿vale? Acordaros, el dominio se ve en horizontal en las X y la imagen o el recorrido en vertical en las Y. ¿Es par o impar? Pues viendo la gráfica vemos que es par, ¿vale? Y ahora nos piden calcular f de 4 de f más 2. Primero calculamos f más 2, f de 2, perdón. Nos venimos aquí, 1, 2. ¿Cuánto vale la función en el 2? Pues viendo dónde está el punto relleno, vemos que la función en el 2 vale 2. Pues sustituimos f de 2 por 2, entonces lo que tenemos que calcular es f de 6. Nos venimos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 6 y aquí la función en el 6 vale 5. Pues ya estaría hecho. Bien, en el siguiente nos dicen, la gráfica que aparece a continuación se corresponde con una función periódica. ¿Cuál es su recorrido? Está acotada, es simétrica. Bueno, pues su recorrido ya sabéis, de abajo a arriba en las síes, vemos que empieza a tomar valores en el menos 4 y que termina en el 4. Cada cuadradito vale 2, ¿vale? Ojo, lo único que en el menos 4 irá con un paréntesis porque hay un punto hueco, mientras que en el 4 va con un corchete porque aquí hay un punto relleno. Está acotada, sí, tanto superior como superiormente por k igual a 4, inferiormente por k igual a menos 4. El que aquí haya un punto hueco es irrelevante para las cotas, ¿vale? Y es simétrica impar. Vemos que f de x es lo mismo que menos f de menos x, ¿de acuerdo? Siguiente, nos preguntan, calcula f de 2016 y f de menos 2020. Primero vemos que la gráfica es periódica de periodo 8. Os dais cuenta que se repite cada 8 cuadraditos, va de menos 4 a 4. De menos 4 a 4 van 8. Luego es periódica de periodo 8. Es decir, f de x es lo mismo que f de x más 8. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ver en 2016... ¿Cuántas veces repetimos 8? Pues repetimos 8 252. Desde 0, para llegar a 2016, empezamos en 0 y damos 252 saltitos, por decirlo de alguna manera, de 8. ¿Vale? Luego f de 2016 va a ser lo mismo que f de 0. ¿Y cuánto vale f de 0? Pues 0. ¿Qué pasa con 2020? A ver, 2020 es 2016 más 4, ¿vale? En este caso, como es negativo, pues es menos 252 veces el 8, lo mismo que nos ha salido aquí, y luego menos 4, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que calcular es cuánto vale la función en el menos 4. Pues menos 2 menos 4, ¿cuánto vale la función en el menos 4? Me tengo que venir aquí arriba, que es en donde está el punto relleno. Así que la función en el menos 4 vale 4. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora, ¿cuál es el periodo de f de 2x? A ver, esto a lo mejor es un poco complicado. La manera más sencilla es, vamos a coger unos cuantos valores y vamos a ver qué pasa con la función, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si la función vale 0 en x, si x es igual a 0, f de 2 por 0 es f de 0, ¿cuánto vale la función en el 0? Pues sigue valiendo 0, ¿vale?
Si x vale 1, pues f de 2 por 1 es f de 2. ¿Cuánto vale la función en el 2? Pues parece que es 3, quizá un poquito más de 3, pero bueno, vamos a considerar que 3. ¿Y cuánto vale la función en el 2? Pues 2 por 2, 4, f de 4, que vale 4. Es como si esta función se estirase, ¿vale? Es como si cada cuadradito ahora en lugar de valer 2 valiese 1. ¿Os dais cuenta? Es como si se estirase. Entonces el periodo ya no va a ser de 8 cuadraditos, ahora va a ser justo la mitad, ¿vale? El periodo de f de 2x va a ser 4. ¿De acuerdo? Venga, y el último ejercicio. Nos dan dos funciones, dos gráficas y nos preguntan si están acotadas, crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos y asíntotas. Esta función primero está acotada superiormente por k igual a 2, ¿vale? No lo está inferiormente porque esto sigue hasta menos infinito. ¿Dónde es decreciente? Pues aquí, de menos infinito a 0 y aquí. Aquí es decreciente, es decir, de 2 hasta más infinito. Vamos a suponer que las funciones siguen, ¿vale? ¿Dónde es creciente? Pues aquí, que eso es de 0 a 2, ¿vale? Tiene un máximo absoluto aquí, que es el 2, 2. No tiene mínimos absolutos ni relativos, porque además no está acotada inferiormente. Y tiene una asíntota vertical en x igual a 0, que es esta de aquí, y una asíntota horizontal en y igual a 0, que es esta de aquí, ¿vale? La siguiente función g, en este caso no sigue, ¿vale? Se para aquí y aquí. Está acotada superiormente por el 1, 2, 3 y 4. Está acotada superiormente por k igual a 4 e inferiormente por k igual a menos 2. Es decreciente aquí, que es de menos 4 a menos 2, y aquí, que es de 0 a 1. Es creciente aquí, que es de menos 2 a 0, y aquí, de 1 hasta 4. Tiene un máximo relativo aquí, que es el 0, 2, un mínimo relativo aquí en el 1 menos 1 y un mínimo absoluto aquí, que es el menos 2 menos 2, ¿vale? Me podríais decir, ¿y esto no es un máximo absoluto? Pues vamos a considerar que no, porque no sabemos de dónde viene la función. Pero estos son, bueno, lo que nosotros decidamos. En este caso hemos decidido que no vamos a considerar los extremos, ¿vale? Ni para el crecimiento y decrecimiento, ni para los máximos ni mínimos. Por lo tanto, este sería un máximo, pero relativo, y la función no tendría máximos absolutos, ¿de acuerdo? Venga, espero que haya quedado claro. Chao.